Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. El día de la producción de este programa se dirigió al ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, para reemplazar a el canciller José Miguel Insulza, ex canciller de Chile, quien durante 10 años fue quien ocupó ese cargo en dos periodos que han sido, digamos, de alguna manera polémicos. Vamos a discutir sobre este tema, para lo cual nos acompaña en esta ocasión el ex canciller de Costa Rica y ex embajador en Naciones Unidas y en Alemania, don Bernie Hause, quien saludamos. Mucho gusto y encantado de estar aquí, un gran placer. Más tarde se nos incorporará el expresidente de Panamá, don Aristides Royo. Vamos a tener una nota introductoria sobre el tema antes de iniciar nuestra conversación con el ex canciller Nihaus. Para administrar ninguna crisis, vengo para facilitar y continuar renovación. Trabajar los temas de seguridad ciudadana, ustedes lo habían visto en nuestro programa, es una preocupación principal para todos los países del hemisferio. La escuela de gobierno, donde esperamos contribuir a la formación de los cuadros del sector público y la sociedad civil, dotándolos de herramientas para el buen gobierno, la transparencia, rendición de cuentas y articulación de consensos. La prevención de conflictos sociales. Facilitaremos el diálogo entre inversionistas de fuera y de la región con los estados y las comunidades de aquellos sectores productivos que generan riquezas y conflictos en su distribución. Eran las primeras declaraciones como secretario general de la OEA de Luis Almagro, ex canciller de Uruguay, quien a partir de esta fecha es el nuevo secretario de la OEA, electo por 33 votos con una abstención que no sabemos de quién fue. Don Bern, usted conoce bien la OEA, usted estuvo postulado, una experiencia que algún día usted, me imagino, habrá de narrar en sus documentos. ¿Tiene un significado particular el que la elección haya sido, digamos, casi por unanimidad? En primer lugar, yo quiero decirle que yo soy un apasionado amigo de la OEA. Yo creo que es un órgano que puede hacer muchísimo, ha hecho por el continente y puede hacer todavía más. Estuve postulado para ocupar la Secretaría General, se luchó mucho por ello y fue una buena oportunidad. En cuanto a su pregunta de si el que haya sido el nuevo secretario general elegido por unanimidad es bueno, sí me parece que es una buena seña, que es positivo. Yo creo, pero que el futuro de la organización no está en la forma como se realizó la elección, sino en lo que haga el elegido en el futuro. Particularmente en ese tema, don Bern, quisiera comentarle lo siguiente. Hay quienes dicen que la OEA no sirve para nada, textualmente, que la OEA no resuelve problemas, que no atiende algunos problemas. Hay sectores, por ejemplo, en la actualidad de la oposición venezolana, que reclaman el no cumplimiento de un documento que usted conoce bien, que es la Carta Democrática firmada en Lima, Perú, y que exige el cumplimiento de ciertos requisitos para que un país pueda calificarse de democrático. Se supone que la Carta Constitutiva que usted tiene ahí en sus manos obliga a todos los países a ser democráticos, representativos, con separación de poderes, y esto en algunos casos no se está cumpliendo. Sí, yo pienso que es muy cierto aquello que se ha dicho, que un organismo, sobre todo un organismo internacional regional, es aquello que los miembros quieren que sea. La OEA hace poco podría hacer mucho más. Es injusto negarle aspectos positivos, los ha hecho en el pasado, pero yo pienso que nuestros países podrían darle mayores tareas y mayor respaldo a la organización. Y usted utilizó la palabra democracia y es algo que me llama muchísimo la atención, porque lo que usted dice naturalmente es cierto. Pero si usted pregunta a cualquier país, yo creo que hasta Corea del Norte dice que son demócratas. ¿Por qué? Porque el término democracia se puede manipular. Nosotros no lo manipulamos, por dicha en Costa Rica no, y en la Carta está muy claro lo que se entiende por democracia.
Es decir, el valor del pueblo, el pueblo dirigiendo a través de sus representantes al Estado. Y esto no pasa en todos los países latinoamericanos. Yo pienso que es incompatible que un país verdaderamente no democrático esté funcionando dentro del sistema. Tuvimos ese problema en el pasado y yo creo que lo vamos a tener en el futuro. Ministerio de Colonas Yanqui, le decía Cuba en su tiempo a la OEA, y la presencia de Estados Unidos, la verdad es que tenemos nos guste o no, un vecino importante, que es una potencia, la primera potencia del mundo, y algunos en esta parte del continente todavía pretenden que vivamos de manera hostil, aunque ya parece que ya ni Cuba está en ese plan. ¿Es cierto que la OEA fue en algún tiempo un instrumento nada más de la política exterior norteamericana? Bueno, yo pienso que realmente hay una actitud muy negativa y muy contraria hacia los Estados Unidos en la mente de muchos gobernantes latinoamericanos, y piensan que allí solo hay un espíritu imperialista que quiere explotarnos, que quiere hacernos daño, que quiere utilizarnos a los países pequeños, pobres o grandes y pobres. Eso no es cierto, y cuando tenemos necesidades recurrimos a los Estados Unidos y les pedimos ayuda, y de veras que es vergonzoso, pienso yo, el hecho de que cuando se trata de palabras los insulten, los traten mal, los traten de imperialistas, explotadores, etcétera, etcétera, pero cuando hay alguna crisis, un problema, entonces sí, por favor, ayúdenos. Por otro lado, yo sí, es cierto que en épocas pasadas Estados Unidos se sirvió, digamos no utilizó, pero se sirvió de amigos en el marco de la OEA para la realización de políticas que le eran importantes y que eran interesantes. Nosotros tenemos la suerte en Costa Rica que en materias como los derechos humanos tenemos las mismas posiciones que los Estados Unidos. La democracia para nosotros es lo mismo que se entiende por democracia en los Estados Unidos. Entonces no vemos el choque. Claro que obviamente hay situaciones y acciones egoístas. Cada estado piensa primero en sí mismo que en los otros estados, y repito, Estados Unidos lo ha hecho en algunas oportunidades. Nos interesa conocer reacciones de distintas partes de Centroamérica, y tenemos el expresidente salvadoreño Armando Calderón, a quien les presentamos. Y creo que puede jugar un papel importante en la recuperación del Foro Interamericano de la OEA. Creo que la OEA ha llegado a una posición lastimosa en el hemisferio. La ha llevado el señor Insulza, quien ha tenido un fracaso enorme en su gestión. La OEA se ha prestado para que dictadores en América Latina atropellen la libertad de prensa, atropellen los derechos humanos, conviertan las constituciones a trajes a su medida, y hemos visto un retroceso absoluto en América Latina que ha irradiado la dictadura de Venezuela en América Latina. Eran declaraciones del expresidente Armando Calderón de El Salvador, brindadas hace 24, poco tiempo después de la elección de Luis Almagro, canciller de Uruguay, como nuevo secretario general de la OEA. Comenzamos con don Bernie House, es canciller de Costa Rica. ¿Qué le parecen esas declaraciones, don Bernie? No, yo creo que calza mucho con lo que dijimos antes, ¿verdad? Son exageradas y son cuestiones que en realidad yo no las comparto tal y como se han dicho. Puedo nada más agregar que el sistema ha funcionado, que cuando necesitamos de Estados Unidos lo buscamos, y que Estados Unidos puede jugar y debe jugar un papel importante dentro de la OEA. Debemos utilizar, en el sentido positivo de la palabra, debemos utilizar la presencia de Estados Unidos, y hablemos también del Canadá, sino son dos de ese tipo como los socios Estados Unidos. Muy importantes. Socios importantes. Vamos a ir a un corte comercial, y cuando regresemos vamos a conversar de un tema particular que nos interesa mucho a todos, el tema de derechos humanos.